Continuamos con el estudio del tema de factorización, mirando en esta ocasión el caso número 7, llamado suma y diferencia de cubos perfectos. Veamos cuáles son sus características y cuándo aplicarlo. El caso 7 de factorización se aplica solamente en binomios, donde el primer término es positivo. El segundo término puede ser positivo o negativo. Se reconoce porque los coeficientes de los términos son números cubos perfectos, es decir, números que tienen raíz cúbica exacta, como 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, etc. Y los exponentes de las letras son cantidades divisibles entre 3, como 3, 6, 9, 12, 15p, 18c, etc. Aquí nos detenemos un momento para hacer especial énfasis en este listado de números conocidos como cubos perfectos. Tal como acabamos de ver, se trata de números que tienen raíz cúbica exacta. Veamos, para 1, su raíz cúbica es 1. La raíz cúbica de 8 es 2. La raíz cúbica de 27 es 3. La raíz cúbica de 64 es 4. La raíz cúbica de 125 es 5. La raíz cúbica de 216 es 6. La raíz cúbica de 343 es 7. La raíz cúbica de 512 es 8. La raíz cúbica de 729 es 9 y la raíz cúbica de 1000 es 10. Entonces, la presencia de estos números en los coeficientes de los términos es una de las características propias de una suma y una diferencia de cubos perfectos. Veamos ahora cómo realizar la factorización. Se extrae la raíz cúbica de cada término. Al coeficiente se le extrae la raíz cúbica normalmente. Si por ejemplo tenemos la raíz cúbica de 8, entonces nos da como resultado 2. O si por ejemplo tenemos la raíz cúbica de 343, el resultado es 7, tal como vimos ahora en el listado de números cubos perfectos. Y a las letras su exponente se divide entre 3. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos la raíz cúbica de x a la 6, esto es igual a x a la 2. El exponente de la x, que es 6, se divide entre 3 y nos da 2. Si tenemos la raíz cúbica de y a la 9, entonces esto nos da como resultado y al cubo. El exponente de la y, que es 9, se divide entre 3 y nos da como resultado 3. Si tenemos la raíz cúbica de t al cubo, entonces esto nos da como resultado la letra t. El exponente de la t, que es el número 3, se divide entre 3 y nos da como resultado exponente 1. Recordemos que aquí hay exponente 1 invisible. Esto que está sucediendo tiene su fundamento en la propiedad de la radicación que dice que la raíz de índice n de una potencia a la m es igual a elevada al exponente m sobre n. Como aquí todas las raíces son cúbicas, entonces n vale 3. Por eso la recomendación de dividir entre 3 el exponente de la letra. En este caso, n toma siempre el valor 3. Como paso siguiente, se abren dos grupos de paréntesis conectados entre sí por multiplicación. En el primer paréntesis, llamado factor corto, se construye un binomio
con las raíces cúbicas que ya se obtuvieron. En el segundo paréntesis, llamado factor largo, se construye un trinomio con los términos que se anotaron en el factor corto, en el siguiente orden: el primero al cuadrado, luego el primero por el segundo y por último el segundo al cuadrado. Por último, definimos los signos de la siguiente manera. Si se trata de una suma de cubos, en el factor corto va signo positivo y en el factor largo van signos intercalados, iniciando con positivo. Si tenemos una diferencia de cubos, en el factor corto va signo negativo y en el factor largo van signos positivos. Los siguientes son los modelos que resumen lo anterior. Para la suma de cubos, a al cubo más b al cubo, la factorización nos queda de la siguiente manera. Comenzamos por extraer la raíz cúbica de cada término. Entonces, para el primero, la raíz cúbica es a y para el segundo, la raíz cúbica es b. Posteriormente, se abren dos grupos de paréntesis conectados entre sí por multiplicación. En el primer paréntesis, que se llama el factor corto, se construye un binomio con las raíces cúbicas que ya se obtuvieron, es decir, con a y b. En el segundo paréntesis, llamado factor largo, se construye un trinomio con los términos que se anotaron en el factor corto, en el siguiente orden: el primero al cuadrado, luego el primero por el segundo, o sea AB, y por último el segundo al cuadrado, o sea B al cuadrado. Por último, definimos los signos de la siguiente manera. Si se trata de una suma de cubos, en el factor corto va signo positivo y en el factor largo los signos van intercalados iniciando con positivo. Entonces vemos que el primer término a cuadrado es positivo, el siguiente será negativo y el que sigue es positivo. De esta manera tenemos el modelo para factorizar una suma de cubos perfectos. Ahora, para el caso de una diferencia de cubos, a al cubo menos b al cubo, la factorización nos queda así. Comenzamos por extraer la raíz cúbica de cada uno de los términos. Entonces, para a al cubo, su raíz cúbica es a, y para b al cubo, su raíz cúbica es b. Procedemos a abrir dos grupos de paréntesis conectados entre sí por multiplicación. En el primer paréntesis, que se llama el factor corto, se construye un binomio con las raíces cúbicas que obtuvimos, es decir, con a y b. En el segundo paréntesis, que se llama el factor largo, construimos un trinomio con los términos que se anotaron en el factor corto, en el siguiente orden: el primer término al cuadrado, o sea a al cuadrado, después el producto del primero por el segundo, o sea AB, y luego el segundo término elevado al cuadrado, o sea b al cuadrado. Lo último que hacemos es definir los signos. Como tenemos una diferencia de cubos, entonces en el factor corto tendremos signo negativo y los signos del factor largo serán positivos. De esta manera tenemos el modelo para factorizar una diferencia de cubos perfectos. Algo muy importante que debemos tener en cuenta en el caso 7 de factorización es lo siguiente. En algunas ocasiones, el factor corto puede volverse a factorizar, entonces debe revisarse. En cambio, el factor largo no es necesario inspeccionarlo, ya que no permite ser factorizado. Bien, habiendo visto la teoría del caso 7 de factorización, vamos a ver enseguida dos ejemplos,
uno de suma de cubos y el otro de diferencia de cubos, para que veamos la aplicación de estos pasos teóricos. En el primer ejemplo tenemos la expresión 8x al cubo más 125y a la 6. Comenzamos por hacer la revisión de los casos de factorización anteriores. Rápidamente hacemos un recorrido por todos ellos. Primer caso de factorización llamado factor común, vemos que no se puede aplicar aquí, no tenemos un número o una letra que podamos extraer de los dos términos, entonces queda descartado este caso. El caso número 2, llamado factor común por agrupación de términos, no es aplicable para binomios, sino para polinomios de 4, 6, 8 o más términos, siempre que la cantidad de ellos sea par. Entonces queda descartado el caso número 2. El caso número 3, que es el de la diferencia de cuadrados perfectos, no aplica en esta situación porque tenemos una suma de términos. Por ese simple hecho ya no es aplicable el caso 3. Los casos 4, 5 y 6, que son los casos de los trinomios, no funcionan en esta ocasión porque, como vemos, se tiene un binomio. Entonces automáticamente quedan descartados esos tres casos. Nos centramos entonces en el caso 7 de factorización. Tenemos una suma, entonces vamos a revisar las características. Vemos que los coeficientes de los términos son números cubos perfectos. Recordemos que 8 y 125 son números que están en la lista que expusimos anteriormente. Y los exponentes de las letras vemos que son números divisibles entre 3. Entonces se reúnen todas las características de una suma de cubos perfectos. Comenzamos el proceso de factorización extrayendo la raíz cúbica de cada uno de los términos. Vamos con el primero. La raíz cúbica de 8 es 2 y la raíz cúbica de x al cubo es x. Recordemos que para la parte literal se divide el exponente entre 3. Aquí tenemos entonces el resultado de esa división, es decir, exponente 1 invisible. Vamos con el segundo término. La raíz cúbica de 125 es 5 y la raíz cúbica de y a la 6 es y a la 2, o sea, y al cuadrado, dividiendo el exponente original entre 3. Enseguida abrimos dos paréntesis conectados entre sí por multiplicación. Dejamos el espacio para el factor corto y para el factor largo. En el primer paréntesis escribimos las raíces cúbicas obtenidas, o sea 2x y 5y al cuadrado. Construimos entonces un binomio, tal como lo vimos en el procedimiento. Vamos ahora a construir el trinomio que va en el factor largo. Iniciamos con el primer término que anotamos en el factor corto, o sea 2x, que queda elevado al cuadrado. Después tenemos la multiplicación de estos dos términos, los del factor corto, entonces 2x multiplicado por 5y al cuadrado. Y por último, escribimos el segundo término del factor corto, que es 5y al cuadrado, y esto a su vez elevado al cuadrado. Por último, definimos los signos. Si tenemos suma de cubos, entonces en el factor corto tendremos signo más, signo positivo, y en el factor largo tendremos signos intercalados, iniciando siempre con positivo. Entonces, el primer término es positivo, el segundo será negativo y el tercer término será positivo. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar las operaciones que quedaron en el factor largo. El factor corto se queda tal como está. Incluso hacemos la revisión y vemos que no se puede volver a factorizar. Entonces queda
así como lo tenemos. Vamos ahora a desarrollar, como decíamos, las operaciones que tenemos dentro del factor largo. La expresión 2x elevada al cuadrado nos da como resultado 4x al cuadrado. Recordemos que el exponente 2 afecta las dos cantidades que están multiplicando dentro del paréntesis. Menos 2x por 5y cuadrado, eso nos da 10xy cuadrado. Es una multiplicación de monomios. Y finalmente tenemos que el término 5y cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, nos da 25y a la 4. Nuevamente, el exponente 2 afecta al 5 y afecta a la expresión y cuadrado. Cerramos entonces el paréntesis y así tenemos la factorización de esta expresión usando el caso 7 de factorización, específicamente utilizando la suma de cubos perfectos. Recordemos que este procedimiento se puede verificar haciendo la multiplicación de estas dos expresiones. Multiplicando este binomio por este trinomio con propiedad distributiva todos con todos y haciendo la reducción de términos semejantes, nos tiene que dar como resultado la expresión original. En el segundo ejemplo vamos a factorizar la expresión 343k a la 21 menos 1000l a la 12. Rápidamente hacemos la revisión de los casos de factorización anteriores y vemos que ninguno se cumple. Entonces nos vamos a concentrar en el caso 7 de factorización. Como tenemos una resta de términos, entonces lo más probable es que tengamos una diferencia de cubos perfectos. Sin embargo, es bueno hacer la revisión de las características. Tenemos que los coeficientes son números cubos perfectos. 343 y 1000 estaban en la lista que vimos en el procedimiento teórico. También los exponentes de las letras son 21 y 12, o sea, números divisibles entre 3. Entonces se reúnen las características de una diferencia de cubos perfectos. Comenzamos entonces el proceso de factorización extrayendo la raíz cúbica de cada uno de los términos. Vamos con el primero. La raíz cúbica de 343 es 7 y para k a la 21 la raíz cúbica será k a la 7. Recordemos que el exponente 21 se divide entre 3 y así tenemos rápidamente la raíz cúbica de la parte literal. Vamos con el segundo término. La raíz cúbica de 1000 es 10 y la raíz cúbica de l a la 12 será l a la 4, dividiendo entre 3 el exponente 12. Enseguida vamos a abrir dos paréntesis, uno para el factor corto y otro para el factor largo. Recordemos que ellos quedan conectados entre sí por multiplicación. En el primer paréntesis escribimos las raíces cúbicas obtenidas, o sea 7k a la 7 y 10l a la 4. Tenemos entonces el binomio que corresponde al factor corto. Vamos ahora con el trinomio que queda en el factor largo. Este se construye con los términos que anotamos en el factor corto. Iniciamos con el primero al cuadrado, entonces 7k a la 7, entre paréntesis al cuadrado. Después tenemos la multiplicación del primero por el segundo, o sea 7k a la 7 por 10l a la 4 y finalmente el segundo término que es 10l a la 4 y todo esto elevado al cuadrado. Lo último que definimos son los signos. Entonces, como tenemos una diferencia de cubos perfectos, el factor corto
llevará signo menos, signo negativo, y en el factor largo tendremos todos los signos positivos. Ahora vamos a desarrollar las operaciones que quedaron en el factor largo. El factor corto se queda tal como está. Incluso hacemos la revisión, miramos si alguno de los casos de factorización se puede aplicar allí y vemos que no es posible. Entonces queda tal como está. Vamos ahora con el desarrollo de estas operaciones que hay dentro del factor largo. Comenzamos con 7k a la 7, todo eso elevado al cuadrado y nos da 49k a la 14. El exponente 2 afecta al 7, 7 al cuadrado es 49 y afecta esta potencia k a la 7. Recordemos que allí se deja la base y se multiplican los exponentes. Por eso nos queda k elevada a la 14. Más la multiplicación de estos dos términos es lo que corresponde a una multiplicación de monomios. Entonces 7 por 10 nos da 70 y lo acompañamos de la parte literal que es k a la 7 l a la 4. Y finalmente desarrollamos esta potencia 10l a la 4, todo eso elevado al cuadrado nos da 100 l a la 8. Nuevamente el exponente 2 afecta al 10, 10 al cuadrado es 100 y afecta a la potencia l a la 4. Dejamos la misma base que es l y multiplicamos los exponentes obteniendo entonces exponente 8. Cerramos entonces así el paréntesis y nos queda lista la factorización de esta diferencia de cubos perfectos. Si queremos verificar la validez de este procedimiento, basta con multiplicar estas dos expresiones. Si hacemos la multiplicación de este binomio por este trinomio, término a término, aplicando la propiedad distributiva y después haciendo la reducción de términos semejantes, nos tiene que dar como resultado este binomio original, o sea, la diferencia de cubos perfectos. Bien, con esto damos por terminada la explicación del caso 7 de factorización, llamado suma y diferencia de cubos perfectos.